Muy buenos días con todos. Gracias por haberse conectado desde el principio de este conversatorio. Hoy, 1 de octubre, pasamos revisión al análisis semanal número 40 de septiembre 26, que pasa revisión a las estadísticas más recientes que tuvimos a esa fecha, que en algunos casos son estadísticas a agosto, otros a julio. Y lo hemos titulado El paro de la CONAIE debilita la recuperación. Y parte de lo que motiva ese título es porque el análisis 39 hablaba de las perspectivas económicas para el presente año y el próximo, con el énfasis en el próximo. Y ahora pues estamos viendo que va a sufrir el crecimiento económico por el tema del paro de la CONAIE. ¿Cuánto? No sabemos, porque no sabemos cuánto dure. Y hay dos elementos, ya vamos a tratar con detalle, pero hay dos elementos que pesan. El uno, en contra del daño de la economía, en que esta vez no se prevé una toma de Quito, ¿no? Porque en el momento en que Quito en su actividad económica se ve debilitada, eso pesa enormemente a nivel nacional. Pero como ambos paros anteriores terminaron con una rápida toma de Quito, en parte facilitada porque gran parte de los jóvenes de las comunidades de la CONAIE ya viven en Quito, entonces no tenían que entrar, ya estaban allí. Por eso duraron poco, ¿no? Y en cambio ahora puede durar más, a pesar que el daño está mucho más limitado en sus efectos, al norte de Pichincha, Imbabura, y pues afectación que tiene la salida de productos de Carche. Esencialmente eso es lo más afectado, pero pudiese durar más largo, quién sabe. Entonces, no sabemos cuánto va a afectar. Pero bueno, eso vamos a tratar con más detalle en la presentación hoy. Y vamos a comenzar tratando desde el principio cómo lo presentamos. El primer punto es que en septiembre 11 subió el precio del diésel automotor, ¿no? Subió $1 el galón a $2.80, un alza un poquito inferior al 56%, ¿no? Y con eso se reduce el subsidio al mínimo. Y digo se reduce al mínimo porque el monto del subsidio ya depende de cuál es el precio del diésel. Eso fluctúa en el mercado internacional, ¿no? Y desde diciembre 12 se aplicará una fórmula de ajuste similar a la de la gasolina. En base al precio que se fijó este mes que acaba de terminar, nosotros pensamos que todavía quedaba un pequeño subsidio, pero como la tendencia del precio del petróleo es a la baja, la viceministra de Hidrocarburos dijo que a lo mejor dijo en diciembre está esperar que más bien el precio baje. O sea que podemos decir que con el precio fijo que tenemos actualmente, el diésel puede haber un pequeño subsidio, o si baja mucho el precio puede haber una pequeña ganancia adicional para Petroecuador. En todo caso, para propósitos prácticos podemos decir que el peso fiscal del subsidio al diésel desaparece con esto. Y luego, a los pocos días, a la semana, en septiembre 18, la CONAIE se declaró en paro para protestar el alza del diésel, el alza del diésel automotor, y comenzaron los desmanes, siendo en esta primera semana, porque recuerden que estamos hablando del 26 de septiembre, cuando cerramos el análisis, en la primera semana fue particularmente violenta en la Sierra Norte, en Otavalo, donde la CONAIE quemó el cuartel policial en Tabacundo, que es la capital mundial del cultivo de las rosas. O sea, afectó mucho el sector florícola. Flores estima las pérdidas en $1 millón diarios. Hubo una noticia de prensa que decía 2,5 millones, pero el director ejecutivo, y eso lo vimos en un noticiero, el director ejecutivo Flores dice que es 1 millón diarios, y hay que creerle a él, ¿no? que tiene toda la información. Los 2,5 probablemente fue una exageración que estimó algún floricultor para los medios de comunicación, pero Flores tiene un dato más
completo. ¿Ya? El daño pues, para Flores en parte es porque los que protestan, los compañeros que protestan, impiden que los trabajadores vayan a las florícolas, pero más importante es que no haya transporte hacia los aeropuertos, porque una vez que lleguen al aeropuerto de Tababela, ya esas flores salen al exterior. Entonces, allí está el mayor impacto. Pongamos las cosas en contexto. Este sería el tercer paro nacional del movimiento indígena en el post-Correato. Porque en la época de Correa hubo paros, pero el gobierno de Correa era más genérico, ¿no? En ese sentido, ¿no? No toleraba que la gente haga actos de violencia. En el 2019, en octubre del 2019, fíjense que esta fecha, tipo octubre, es la que debe ser por razones de los cultivos, no conozco, no tengo el detalle como para precisar, pero el de 19 fue en octubre. En octubre del 19, la CONAIE se declaró en paro por el alza de los combustibles y se tomó Quito. Lenin Moreno reaccionó trasladando la capital a Guayaquil, aunque finalmente retiró el alza de los combustibles y aceptó una humillación en cadena nacional. Fue muy bochornoso lo que se vio en cadena nacional. El paro duró 12 días, pero Lenín Moreno, en todo caso, antes de irse, en 2020, introdujo un alza gradual del precio de los combustibles. En el 2022, nuevamente la CONAIE se tomó Quito, y a los 15 días Lazo izó la bandera blanca y aceptó las exigencias de la CONAIE, incluyendo derogar el alza de los combustibles que había dejado Moreno. En todo caso, como somos un país dolarizado, esa alza que se dio del 2020 al 2022 sí tuvo un impacto importante en la reducción del subsidio de los combustibles frente a lo que era antes. Pero se frenó en el 2022. Esta vez, sin embargo, el guión parece que será distinto. Ni bien la CONAIE anunció el paro, Daniel Noboa trasladó la sede del gobierno a Latacunga. Y Latacunga es la capital de la provincia de mayor militancia de la CONAIE. Fue, yo pienso, una estrategia muy bien llevada, más inteligente que la de sus antecesores y osada, ¿no? Ir a meterse a la boca del lobo. Y a la fecha, el gobierno mantiene el control de la capital provincial y se manifiesta dispuesto a enfrentar a la CONAIE. Declaró que antes de que a mí me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir. Un poco dramática esa declaración, pero cumple su cometido de decir yo no cedo, yo no cedo. O sea, a diferencia de los dos gobiernos anteriores que no quisieron enfrentar a la CONAIE, se dejaron atacar, los atacaban y encima decían los atacantes de que eran víctimas y dejaron que se posesione esa actitud, ¿no? Luego el 24, recuérdense que esto tiene fecha del 26, ¿no? El 24, Daniel Noboa estuvo en Otavalo, en la sede de los mayores disturbios. Entonces, como ven ustedes, como es el panorama, el MAE se toma lo que sería el punto neurálgico más importante de la CONAIE. Entonces los problemas son en el segundo punto más importante, que es el sector de Cayambe y Babura. ¿Ya? Entonces allí sí se dan los disturbios fuertemente, pero para empezar, ¿para qué van a marchar a Quito si el gobierno no está en Quito? ¿Ya? En todo caso, están desactivando un posible movimiento hacia Quito, al menos eso es lo que es, como se presentan las cosas a estas alturas. En 24, Noboa estuvo en Otavalo, sede de los mayores disturbios. Se ha denunciado que entre los manifestantes capturados hay al menos 2 venezolanos del Tren de Aragua. Declaró que los arrestados se los va a procesar como terroristas. De momento no se atisba que la CONAIE vaya a marchar a ese Quito. Ayudó a la posición del gobierno, es que Noboa encabezó una caravana
y llevó diplomáticos para llevar vituallas a las ciudades de Imbabura y fueron atacados de una manera salvaje y los embajadores se asustaron, ¿no? Y tenemos las declaraciones del embajador de Italia condenando los ataques de la CONAIE. O sea que los discursos que dan los de la CONAIE, que son pobres víctimas y que están pacíficamente manifestando y que hay represión enorme contra ellos, da a diplomáticos acreditados en Quito, están diciendo no, no es así, ¿no? Ahora, pasando de este aspecto, de, digamos, de la violencia, una reacción al alza de los combustibles es la especulación con los precios de los productos agrícolas de la sierra, a la que se suma el impacto real de la menor oferta de estos por el cierre de vías, ¿no? Por lo tanto, es de esperar un alza del IVA, un alza del IPC en septiembre, pero se revertiría en el mes en que termine el paro, ¿ya? Y el efecto del alza del precio del diésel se sentirá de manera gradual de la medida que los agentes económicos pasen el aumento de los costos al público, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar sobre el movimiento de los precios de los productos en la economía en base al alza del diésel. A agosto la inflación interanual es de 0,8%. ¿Ya? O sea, si pensamos que los bancos centrales suelen considerar una inflación óptima el 2%, lo que hoy día pesa en las consideraciones de los economistas, y estas consideraciones cambian con el tiempo. Pero en base a experiencias que hubo en Nueva Zelanda, que se consideró que manejó muy bien la inflación, se piensa que una inflación de 2% es mejor que cero, porque cuando es cero, los precios están como fijos y en realidad hay cosas que deberían estar subiendo y cosas que deberían estar bajando. Entonces, una inflación de 2% permite que los productos que deberían bajar por lo menos se queden estables y los productos que deben de subir sí puedan pasar los precios al público. Entonces, se considera hoy en día que una inflación óptima es 2% y estamos por debajo en 0,8%. Pero terminará el año por encima del 1%, tanto por el efecto del alza del diésel, como porque al fin el alivio temporal del costo de la electricidad de los sectores populares. Recuérdense que se perdonó las tarifas eléctricas a la gama de los usuarios residenciales, y el resultado es que eso hizo bajar la inflación y ahora pues va a subir por ese efecto. Entonces, inflación por encima del 1% debe considerarse que va a haber el presente año. Las compensaciones. Aquí entramos a cómo manejó el gobierno el alza y a nosotros nos parece que fue manejado de una manera muy inteligente. Veamos la parte conceptual. El alza del diésel, al final, la tienen que pagar los consumidores, ¿no? Pero el alza del diésel causa ciertos problemas momentáneos entre elementos de la cadena productiva, y por lo tanto las medidas de compensación que ha tomado el gobierno permite amortiguar ese impacto. Veamos los impactos. El alza de precio del diésel pone fin a los subsidios mayores a los combustibles, excepto el GLP. Pero el tema es que tanto gasolina como diésel se considera que son subsidios que van en beneficio inversamente proporcional a las necesidades, o sea que se beneficien más las personas que tienen más dinero y la gente más pobre se beneficia menos de subsidios y por lo tanto son subsidios distorsivos. Con el gas es distinto porque quienes más se benefician con subsidios de gas son los estratos más populares. Entonces, no es seguro que se vaya a eliminar más adelante el subsidio al gas, o a lo mejor sí sería fácil eliminarlo si
si se lo compensa con aumento del bono, quién sabe cómo, pero en términos de política social no tiene la urgencia de la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel, que ya se fueron, ¿no? Quedan todavía otros subsidios aparte del GLP, ¿ya? A la pesca artesanal, y hay una gasolina para los pescadores, hay un diésel para los pescadores, en todo caso se llaman combustible, pero pescadores artesanales que están subsidiados. Hay mucha distorsión en eso, porque ciertos sectores, ciertas empresas nos han dicho ya ya los pescadores no pescan, se dedican al contrabando de combustible, incluso hablan de otro tipo de inversiones, otro tipo de actividad. No, y se ha caído la pesca artesanal, pero en todo caso es algo más reducido. Hay lo de gasolina para taxis. Y luego el subsidio por generación térmica, no creo que lo podemos, no nos gusta contabilizarlo como subsidio de los combustibles, porque si se elimina eso, aumenta el subsidio de las tarifas eléctricas. Entonces, se está subsidiando, tendría que subirse las tarifas eléctricas para eliminar el subsidio a los combustibles, para que realmente tenga un efecto en las finanzas públicas, sino únicamente sería un asunto contable. No se subsidia el diésel, pero se subsidia más la energía térmica. En una primera etapa, el beneficio fiscal del alza se verá mermada por las considerables compensaciones que se dan. Pero las compensaciones tienen vida ilimitada y por otra parte el alza es permanente. Entonces, en ese sentido, se sacrifican unos meses de beneficio del subsidio, pero está de eliminar el subsidio, pero en todo caso está altamente justificada porque lo que importa es la trayectoria hacia el futuro, ¿ya? Ahora, veamos la lógica en que cómo han venido las compensaciones. Y a nosotros nos parece que lo ha hecho bastante bien. Y lo que voy a decir de las compensaciones, conceptualmente se mantienen, pero en los detalles han cambiado y pueden cambiar. ¿Por qué? Porque puede haber que los usuarios o beneficiarios de las compensaciones digan esto no alcanza, tal cosa, tal otra, y se ajusten. De hecho, han pasado reglas, han pasado reformas vía decretos ejecutivos, vía acuerdos sobre cómo van a ir esos subsidios y se da cierto espacio a los ministros para cambiar montos o plazos. En todo caso, lo que voy a decir de plazos y de montos es susceptible a cambio. No vamos a entrar en ese detalle porque nos interesa la parte conceptual. Primero, los transportistas. Los transportistas eran el punto clave para el aumento del precio del diésel porque pueden paralizar el país. De pronto van esas mulas, esos tremendos camiones y comienzan a ponerse, digamos, en las rutas que llevan al aeropuerto de Quito o más fácil por lo que es aislado el aeropuerto, o en los puentes que unen a Guayaquil con el resto del país y de pronto pues paralizan el país, ¿no? Pero con los transportistas, lo que se les dijo, y como digo, esto puede haber cambiado en montos o plazos, es que se les va a dar $1,000 mensuales durante 2 meses, para que es tiempo para que puedan negociar nuevas tarifas con sus clientes o puedan buscar otros clientes si es que los que tienen ahora no están dispuestos a pagar, ¿no? En términos globales, porque esto varía caso por caso, pero en términos globales se estima que el costo del combustible es el 25% del costo del flete. Y si sube el 56% del costo del combustible, eso lleva al alza de las tarifas en alrededor del 14%, ¿ya? Entonces, vemos, los transportistas son los primeros que se han opuesto en ocasiones anteriores a eliminar el subsidio del diésel, pero ellos no van a pagar ese aumento de precio en el diésel porque ellos son parte de una cadena y ellos tienen que pasar los costos en su cadena. El problema es que es difícil negociar con el cliente cuando uno está pagando los combustibles y el cliente, mientras más que se demora,
está pagando menos por el flete. Entonces, en ese sentido, el transportista que más exige que ya se le pague un nuevo flete, a lo mejor se queda sin contrato y su cliente se busca otro transportista. En todo caso, la situación es tensa y por eso han protestado, pero ya con esto de recibir $1,000 durante 2 meses, FENATRAPE se manifestó a favor de las medidas compensatorias. Eso fue un corotazo que se tomó el gobierno. Claro, esto no beneficia a los transportistas informales, porque tampoco pues va a beneficiar a gente que no declara sus ventas, no cobra IVA, no paga impuestos, pues eso no se van a beneficiar, ¿no? Entonces, un mayor incentivo para formalizarse. Entonces, transportistas se eliminó. Lo que en principio parecía que iban a matar el alza de los combustibles, el diésel, es que lo primero que surgió es que los buceros de Quito se iban a, específicamente los de Quito, ¿no? Y eso pues hubiera sido mortal para el gobierno, una paralización en la capital. Pero para el transporte de personas se ha destinado una compensación de 30 millones que se entregarán a lo largo de 8 meses. El gobierno dice que está abierto a prorrogar eso por más meses para el transporte intracantonal, pero ya no para el interprovincial, ¿ya? En otras palabras, que va a ir eliminando ese subsidio. Pero en la medida que transcurre el tiempo, de aquí a 8 meses, en nuestro criterio, ya no estamos hablando de compensación por subsidio del diésel, sino que es necesario un ajuste de los pasajes urbanos por concepto de aumento de costos, o los municipios, acaso los municipios van a aumentar el subsidio que dan al transporte para que no suban las tarifas. Pero ya es un subsidio al transporte, no un subsidio al diésel. Entonces, también se ha neutralizado con los buceros. Además, a los buceros se les debía dinero por que el Estado tiene que compensarles por el costo digamos, por el subsidio que daban los buceros al transporte de la tercera edad y de los escolares, y no les habían estado dando esa plata. Y las autoridades inmediatamente comenzaron a entregarle los dineros que les debían, y los buceros pues se sentían halagados que de entrada recibieron dinero que por la reducción de los pasajes de tercera edad y en los escolares. Entonces, en ese sentido, se movió rápidamente el gobierno y no ha habido paros de transporte urbano, a pesar que han habido conatos o declaraciones, y en todo caso hay constante conversación, y si de pronto el transporte urbano señala que no es suficiente compensación, pues el gobierno lo compensará con algo más. Está bien manejado. O sea, transporte de cargas y transporte de personas lo ha manejado muy bien el gobierno. En tercer lugar, unos campesinos, a los que ya no reciben otro tipo de subsidio, y se ha pensado que son unos 100,000, el gobierno les compensa con $1,000 por una sola vez. Ya lo último que dijeron es que ya habían pagado 70,000. Eso fue hace algunos días. O sea que los campesinos de pronto reciben $1,000. ¿Y qué es lo que sucede con los campesinos? Que vienen los transportistas, a lo mejor informales, van en la camioneta y les dicen: a ver, estos sacos de papa, el diésel ha subido $1 el galón, entonces yo le voy a subir el costo $1 por cada saco de papa. Entonces, y cuestiones totalmente desproporcionadas, ¿no? Y de pronto el campesino dice: te me está llegando todo lo que yo voy a ganar. Entonces, en ese sentido, toda esta preocupación de los campesinos de que sus costos suben, y sabemos es algo temporal, es algo que los precios no se ajustan de inmediato, pero a las finales los precios los va a pagar el consumidor. Entonces, en ese sentido, les dicen: les doy $1,000, eso cubre cualquier problema que puedan tener. Además, tienen dinero para comprar mejores equipos, etc. Y a estas medidas se suman otras, ¿no? Hay crédito para los transportistas, para el cambio de unidades, para chatarrización. Para los campesinos hay créditos para
para compras de herramientas, etcétera. Entonces, en ese sentido, eh, eh, los campesinos en principio están controlados. Ahora los comuneros que protestan, muchos ya habrán recibido $1.000. Entonces, no pueden estar descontentos con la medida. Pero bueno, hay la organización cuasi militar que tiene la CONAIE, que puede movilizar a la gente y un control que el que no sale a protestar, pues lo pueden sancionar. Entonces, es una especie de ejército, ¿no? Lo que tienen. Y en ese sentido, eh, eh, movilizan las personas, incluso los que se han beneficiado con la medida, porque recibir $1.000 para un campesino por los costos que puede generar el diésel, pues cuando ya sabemos que a mediano plazo todos esos costos van a pasar al consumidor, a mediano plazo, digo, pocos meses van a pasar al consumidor, pues realmente son beneficiarios de la medida. Pero bueno. Ese sería como lo ha estado manejando el gobierno, la parte de los subsidios, ¿ya? Y luego vamos a ver lo de la carta de intención, la parte fiscal, porque recuérdense que, y esto lo hemos venido diciendo en las presentaciones que hemos hecho del acuerdo con el fondo y de la evaluación fiscal para el año 2026, que lo que se veía de inmediato, lo que surgía de la carta de intención es que iba a subir el diésel. Y eso lo habíamos dicho aquí, ¿no? En el análisis, por supuesto, y aquí en este conversatorio que tenemos. En la carta de intención, el subsidio dice costó al Estado entre 1.500 millones en 2024 y para 2025, si el presupuesto era de 1.200 millones. O sea que estamos hablando entre 1.000 y 1.500 millones, dependiendo del precio, etc. Y este subsidio se encaja dentro de lo que las autoridades llaman el gasto fiscal, que ellos se comprometen a bajar el gasto fiscal. Ellos han dicho, nuestra política central es bajar el gasto fiscal. Y gasto fiscal es que las autoridades tributarias dicen, esta es la legislación tributaria y todas estas personas o empresas tienen un beneficio para que no pagan la plena tasa. Hay los de la tercera edad, hay discapacitados, hay los productos que están exentos del IVA, hay las empresas que tienen beneficios tributarios por nuevas inversiones, tarifa eléctrica, etcétera, y eso es una cantidad inmensa, y lo primero que vamos a hacer es bajar eso. Ya subimos el IVA, ahora vamos a concentrarnos en esta segunda etapa, en eso. Y el subsidio del diésel, desde el punto de vista de finanzas ecuatorianas, entra como gasto fiscal, ¿no? Dentro del acuerdo con el fondo, más bien eso entra como incremento de ingresos. Son dos maneras de ver lo mismo, ¿no? Porque gana ingresos porque disminuye un gasto, digamos, en ese sentido, ¿no? El gobierno cumple con el objetivo que tenía con el Fondo Monetario para sus finanzas públicas, de incrementar los ingresos este año. ¿Ya? Ahí están los análisis en que tratamos ese tema, y el mercado reacciona con una mejora del riesgo país. O sea, como nosotros vemos el mercado financiero, está diciendo, Novoa si las tiene bien puestas, pues Novoa ha subido el IVA, ha bajado el precio del diésel, él sabe manejar las cosas y por lo tanto el país está mostrando que va a tener la capacidad de pagar, porque no se justifica hacer eso si se va a ir a una moratoria, se piensa en una moratoria. Y entonces, a pesar que caiga el precio del petróleo, mejora el riesgo país. Eso lo tenemos en el gráfico de la primera página, que es bastante, ya la veremos si nos da el tiempo, que es, si no la pueden ver ustedes, que es bastante drástico, dramático, cómo ha bajado el riesgo país. Y por lo tanto, pronto debería verse un flujo importante de desembolsos de los multilaterales. Pues si el gobierno está cumpliendo con sus programas, el gobierno probablemente pueden decir en su parte fiscal, ya cumplió con los compromisos para este año. La revisión que tenemos que hacer para el cumplimiento de las metas en el año 2025, ya deberíamos estar haciendo porque ya cumple con eso. Por supuesto, si es que el gobierno no da marcha atrás, pero no creo que vaya a dar marcha atrás. Entonces, eso nos lleva a ver, bueno, cómo están moviéndose las cuentas fiscales, las cuentas, etcétera, ¿no? La situación por la parte monetaria fiscal.
El dato de reservas monetarias a septiembre 12 muestra un alza de 850 millones de la posición neta de divisas en relación al dato de septiembre 5. Fueron 850 millones. No ha habido ningún anuncio de nada, pero ¿no será acaso desembolso de los organismos multilaterales? Todavía un datos sobre esto realmente los podemos tener probablemente hoy, ¿no? Porque ya estamos 1 de octubre, tengamos los datos completos para septiembre, pero pues muy tarde para este análisis o para el live, porque no íbamos a entrar a ver esto antes de live. Pero en todo caso, el hecho es de que las reservas monetarias se fortalecieron en la segunda quincena como he dicho, en la segunda semana de septiembre, justamente en la semana en que subió el precio del diésel. Como que las autoridades dijeron, tuvo el diésel. O sea, aquí nos estamos inventando, ¿no? Las autoridades le dijeron al fondo o al PIB, al Banco Mundial, puede subir el diésel el 11, con efecto el 12. Y el 12 tengo que desembolsar plata para que no me hagan problemas ni los transportistas, ni los buceros, ni los campesinos. Y los organismos multilaterales le dijeron, sube el diésel y te va la plata inmediatamente para que puedas atender estos desembolsos. Así nos estamos imaginando, ¿no? Pues porque mucha coincidencia que haya subido de manera inmediata. Y de hecho, subieron las reservas en ese valor, pero no sabemos exactamente cómo los depósitos en la cuenta única crecieron mucho menos. Ya veremos esto con más detalle, aquí solo estamos señalando lo que sucedió. Ahora, cuarto trimestre de la baja, vamos ahora a la parte de crecimiento económico. El crecimiento económico, como puede haber cambiado las perspectivas en relación como lo vimos hace un mes y luego la visión de más largo plazo que vimos la semana pasada. El cuarto trimestre, el paro afectaría la baja de crecimiento de la economía. El Central calcula las pérdidas económicas del paro del 19 en 822 y para el 22 en 1.115 millones. Y sobre esto ya me referí cuando comenzamos este conversatorio. Y es que hay dos factores aquí para saber cuánto afecta este paro. El uno, la no toma de Quito, si es que no hay toma de Quito y no parece que hay, porque el punto clave para tomarse Quito es partir de Cotopaxi hacia el norte, o sea que ya vengan del resto del país hasta Cotopaxi, salir para el norte, y ahora eso está cortado. Pero el otro, en cambio, es que qué pasa si esto se mantiene por más largo tiempo. El gobierno ha tomado medidas, ¿no? Este no es un conversatorio sobre exactamente el manejo del paro, sino de la situación en el mes, situación económica, pero el gobierno ha tomado medidas interesantes como que les ha intervenido las cuentas bancarias de los líderes indígenas, por lo cual la plata que pueden haber recibido por los organismos ecológicos que dan plata para estas movilizaciones, si les han dado plata a los indígenas, pues ahorita no tienen acceso a ese dinero. Lo están investigando también por ingresos no justificados. En todo caso, está viendo de qué manera les corta el flujo económico para mantener estas medidas, porque probablemente tienen que dar alguna compensación económica a los comuneros para que salgan a hacer disturbios, ¿no? Buena parte de las pérdidas en años anteriores fue el vandalismo en las instalaciones petroleras. De agosto la producción petrolera se ha recuperado, luego de largo cierre de julio, y se ha establecido en alrededor de 470.000 barriles diarios. O sea que la pérdida de julio fue muy fuerte, pero ha regresado al nivel que ha tenido últimamente la producción petrolera. No se ve hasta ahora acciones contra las instalaciones petroleras. Es muy posible que las Fuerzas Armadas estén controlando esas instalaciones. Otras veces han ido las comunidades indígenas amazónicas, han paralizado la producción petrolera, han saboteado los equipos, han hecho vandalismo,
y nadie dice nada porque como están protestando por sus derechos, pues pueden destruir infraestructura estatal y afectar el fisco, y no se ha hecho nada. Esta vez parece que no es así. En todo caso, no ha habido todavía sabotaje de las instalaciones petroleras. Debido a los paros, habría menor producción agrícola de la sierra, menores ventas por el cierre de carreteras, el bloqueo de ingresos normal de alimentos en las ciudades, en particular a Quito, se verá afectado. Hay aumento de, de los productos de la sierra en todo el país, sobre todo en Quito. Las papas de Carchi, por ejemplo, se pudren en las fincas, no tienen cómo salir, pero nuevamente eso es algo temporal. Eso es algo temporal, mientras que dura el paro. Otro factor que afectaría el crecimiento en el cuarto trimestre en adelante es la incertidumbre que se genera por el proceso de asamblea constituyente, cuyo primer hito es la consulta popular de noviembre 16. Primero quiero hacer una aclaración de conceptos. Le llamamos asamblea constituyente. Realmente no es asamblea constituyente, a pesar que así dice la convocatoria del presidente, así se refiere a la Corte Constitucional, pero es una asamblea constitucional, porque es una asamblea para cambiar de constitución, pero no para constituir los poderes del Estado. Una asamblea constituyente, en principio, podría declarar terminado el periodo presidencial, terminado el periodo de la Asamblea, terminado el periodo de la Corte Constitucional. Y ninguno de esos tres poderes va a querer que lo declaren cesado en sus funciones porque se está constituyendo un nuevo poder, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no es una asamblea constituyente, es una asamblea constitucional. Pero bueno, dejemos eso de lado. El punto negativo que tiene lo de la Asamblea Constituyente es que es un proceso de 1 mes y medio en que va a haber 3 elecciones y eso puede crear un sentido de compás de espera entre los agentes económicos, es decir, veamos qué sale. ¿Qué pasa si ganan los correístas y se declaran que son constituyentes y quieren distribuir al presidente? Etcétera. Entonces, en ese sentido, es una mala noticia para el próximo año y medio. Pero ¿por qué lo hace el gobierno? Hay una serie de especulaciones por el lado político, ¿no? Pero esencialmente el gobierno piensa que con todas las trabas que está haciendo la Corte Constitucional no van a poder hacer reformas constitucionales. Criterio que nosotros manejamos, o al menos a lo que yo personalmente pienso, es que esta disposición de que los decretos urgentes, los proyectos de ley urgentes, tienen que tener unidad de materia para que puedan aprovechar consideraciones especiales para su aprobación, es algo válido y necesario en la medida que hay un conflicto entre presidente y asamblea y de que el presidente utilice ese mecanismo de ley de urgencia económica compleja para que la asamblea no alcance a tramitarlo y por lo tanto entre por vigencia porque no actuó la asamblea de manera suficientemente rápida. Entonces ahí cabe que la Corte Constitucional diga esto es inconstitucional. En eso estoy de acuerdo. Pero el momento en que el presidente y la asamblea están de acuerdo, por supuesto mayoría de la asamblea, no se puede esperar que todos los asambleístas estén de acuerdo. Si el presidente y la mayoría de la asamblea están de acuerdo que el presidente mande por este mecanismo un proyecto de ley, que luego la asamblea a su vez le añada otras cosas y lo apruebe rápidamente y el presidente ni siquiera haga veto parcial, sino que le llegue y lo manda al registro oficial. Una de las leyes que mandó el registro oficial la mandó desde Tokio, que llegó a Tokio y dijo yo firmo y se va. Y la Corte Constitucional echa abajo esas leyes. Echa abajo las 2 primeras leyes y la tercera ley él está investigando y le echará abajo también. Entonces resulta que se reforma
que en lugar de haber dos juntas, haya una sola junta monetaria y financiera que da mayor agilidad en la resolución de crisis bancarias si se presentan, fuera. Que a las cooperativas muy grandes se las obliga a convertirse en bancos porque la superintendencia de bancos tiene mayor capacidad de controlar a las instituciones de cierto tamaño que lo que tiene una superintendencia popular y solidaria que tiene que ver con todo género de cooperativas, que está muy preocupada en ir subsanando y saneando los tamaños pequeños de las cooperativas, porque hay muchas que son insolventes, entonces las están cerrando, las están fusionando, etc. Entonces, también ayuda a prevenir que haya una crisis bancaria futuro. Fuera, tampoco se puede hacer eso. Las leyes para combatir al terrorismo, las normas para... Fuera. Entonces, tiene el presidente que ir a una reforma constitucional. Es decir, echa fuera, se está investigando la Corte Constitucional y por lo visto hay el peligro que declare inconstitucional el hecho que Petroecuador firme un acuerdo con una empresa privada para construir una refinería que va a utilizar crudo de Petroecuador. Se supone que ya lo está investigando, tiene en suspenso esa medida y a lo mejor también lo declara inconstitucional. O sea que incluso las reformas en el lado económico las puede paralizar. Entonces, en ese sentido, el gobierno dice, bueno, como mi visión es poder llegar a un segundo periodo, no me queda más que ir ahora a una asamblea constituyente. Entonces, pero eso, como digo, va a afectar decisiones de inversión por la incertidumbre durante el próximo año y medio, ¿no? A lo mejor si hay un rotundo triunfo de Noboa en la elección de asambleístas, o sea, en la segunda de las tres eh, consultas que vamos a tener, a lo mejor los agentes económicos van a estar muy contentos y proceder a las inversiones. Los observadores políticos van a estar muy angustiados porque dicen esto va a ir a una dictadura, están diciendo esto se va a una dictadura, pero en todo caso, desde el punto de vista económico, no estamos hablando desde el punto de vista político y no estamos entrando a ver el escenario político, eso lo podemos ver en otro momento, desde el punto de vista económico sería algo positivo, pero bueno, falta mucho para poder llegar a una elección para constituyentes. Pero sigamos viendo cómo se han comportado las variables económicas en este mes. En mayo-julio, las ventas internas muestran una desaceleración interanual de 6,8-6,1. Aquí tengo que hacer una explicación metodológica. Tanto en el caso ventas como en el caso empleo, que vamos a ver inmediatamente después, hemos venido haciendo presentaciones sobre lo que ha pasado el último mes. Y hay mucha volatilidad. Y a lo mejor un rama de actividad que un mes fue mal, el siguiente mes le va estupendamente bien. Un mes hay un gran incremento de las ventas, otro mes no hay incremento de las ventas. Y algo similar sucede en empleo. Un mes estupendo, aumento de empleo y el mes siguiente disminución del empleo. Bueno, en el caso de las ventas, pueden ver por interrupciones de distintos tipos en ciertas actividades que afectan. En el caso de empleo, hemos tenido una reunión con gente que ha trabajado en el INEC. En el caso de empleo, la muestra es muy pequeña y susceptible a gran margen de error, la encuesta mensual, a diferencia de la trimestral. Entonces nosotros, de ahora en adelante, vamos a hablar de 3 meses rodantes. O sea, no es que vamos a esperar a tener los datos del tercer trimestre, sino que corremos el trimestre a mayo-julio y comparamos con mayo-julio anterior. En el caso de ventas, mayo-julio contra mayo-julio. En el caso de empleo, que tenemos cifras más recientes, en el trimestre junio-agosto. Entonces, de esa manera, tenemos algo más confiable, sin hacer tampoco necesariamente comparaciones con un año atrás, digamos, o periodos de 12 meses, porque el movimiento de un mes a otro es muy pequeño. Entonces, pensamos que lo óptimo son
3 meses rodantes, las comparaciones que vamos a hacer. Entonces vemos que en mayo-julio las ventas internas muestran una desaceleración de 6,8 a 6,1. Y esto es coherente con lo que veníamos diciendo en base a las estadísticas del Central, que es de esperar que el tercer trimestre hay una cierta desaceleración, porque lo que ellos ven para la segunda mitad del año de crecimiento comparado con la primera mitad del año es que segunda mitad del año no iba a haber crecimiento, incluso en relación con el primero iba a haber un pequeño decrecimiento. Entonces, las estadísticas están corroborando eso. Lo sorprendente es el empleo. No sabemos si es que hay un cambio de metodología en el empleo, no sabemos qué es lo que pasa con el empleo. Pero el empleo en todo caso muestra en el trimestre junio-agosto un crecimiento muy fuerte, 140.000 nuevos empleos plenos, o menos empleos adecuados, 140.000 nuevos empleos adecuados, que no necesariamente son empleos formales. Ya esa diferencia conceptual que la ministra del Trabajo no manejaba causó que hacia principios del año tuvimos un encontronazo con la ministra que impugnó análisis semanal por decir que había disminuido el empleo. Y bueno, sí había disminuido el empleo adecuado, pero no necesariamente el empleo formal de acuerdo a las estadísticas del Ministerio del Trabajo. Y había bemoles adicionales, como la estadística del Ministerio de Trabajo no necesariamente se actualizan al momento en que se despide un trabajador, pero en todo caso, el hecho es que el movimiento de empleo adecuado puede ser por el sector informal, porque se considera adecuado, el informal que gana más o menos lo mismo que un empleo adecuado, y los que se consideran no adecuados son los que tienen un nivel de ingresos inferior a quien gana un salario mínimo. En todo caso, hay un incremento importante en el empleo, se muestra muy vigoroso el empleo en los últimos 3 meses, lo cual es un poroto a favor de manejo de la política económica. ¿Ya? El INEC muestra que quizás sería pedirle al INEC que explique, que mande un informe de qué está pasando en el sector del empleo, porque sí es sorprendente un incremento tan drástico cuando la economía no está bollante. Hay una recuperación, un rebote, pero no está bollante la economía. Pasemos al comercio exterior. Las importaciones no petroleras mantienen un fuerte crecimiento interanual de 23% en julio. ¿Ya? Los 3 segmentos muestran fuerte crecimiento. Los insumos, los que más, con 10%, los que más siguen bienes de capital y bienes de consumo, pero el crecimiento del sector de insumos, la importación de insumos, no cuadra con lo que el Banco Central estima que es el crecimiento industrial. Debería el crecimiento industrial ser más fuerte si hay tanto incremento en los insumos, pero en fin, es una cierta incoherencia en los datos. Las exportaciones no petroleras se expanden 22% interanual en julio, aladas por los metales, dado el alza del precio del oro y la expansión y luego también por la expansión de las ventas del camarón. Ecuador estaría reemplazando a la India en el mercado estadounidense. Eso lo vemos sobre todo por las noticias que vienen de la India, que están súper preocupados. Y probablemente la India va a tratar de venderle más, competir con el camarón ecuatoriano en la China. Entonces, se está moviendo fuertemente el mercado del camarón, ¿no? En julio, en cambio, en julio Ecuador importó más combustibles de lo que exportó. O sea que la balanza petrolera en julio fue negativa, hubo un déficit, ¿verdad? Y por lo tanto eso pesó y hubo un déficit comercial en julio a pesar del muy buen comportamiento de las exportaciones privadas, pero también hubo muy buen incremento de las importaciones privadas. Entonces, en ese sentido, pues déficit comercial se ocasionó por
los problemas que tiene la producción petrolera, ¿ya? Tanto por, por los problemas de los oleoductos, ¿ya? Y en el caso de los combustibles, por los problemas con los problemas de la refinería. La liquidez sigue elevada, aunque se desacelera ligeramente en agosto, a lo que contribuyó el déficit petrolero. Hay una desaceleración del crecimiento de los depósitos de con la banca privada al 15,5%, pero hay un crecimiento del crédito que se acelera a 9,6% interanual. Entonces, como ya hemos tratado antes, depósitos y crédito se manejan en distintos momentos. Primero aumentan los depósitos y sigue el crédito porque hay más dinero. Y luego comienzan a acelerarse los depósitos, pero el crédito se demora en desacelerarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, no crecen tanto los depósitos, pero hay suficiente liquidez en los bancos y está incrementándose el crédito, ¿no? Se mantiene la tendencia a la reducción de la deuda externa privada. Los privados están reduciendo su endeudamiento externo. Luego, las políticas de Trump conducen a una sustancial depreciación del dólar, lo que favorece las exportaciones nacionales y favorece a las exportaciones nacionales, pero encarece las importaciones y por lo tanto alimenta la inflación, ¿no? En los últimos 12 meses, Ecuador se ha abaratado en relación a los 7 países latinoamericanos más relevantes, la excepción siendo Chile. Chile se ha abaratado un poco más que el Ecuador, pero el Ecuador ha ganado cierto espacio en relación con Colombia, con Perú, con Brasil, que son más importantes para el comercio ecuatoriano, porque con Chile competimos menos, más bien le exportamos a Chile, intercambiamos productos con Chile. Entonces, en ese sentido, vemos que la economía en efecto pues está desacelerando algo durante el tercer trimestre, pero igual el empleo se mantiene bien, el crédito está creciendo y, y sí, hemos tenido una relativa recuperación. Antes de ver los cuadros, no he tenido ninguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta, y mientras tanto, Alberto, cuéntanos para el próximo número. Bueno, muy buenos días. Estamos trabajando en varios temas. El próximo número sí, va a tratar sobre algo específico, el sector automotor. La complicación que hay hoy en día con tantos tratamientos arancelarios distintos debido a los acuerdos comerciales, de grabación en distinto momento de vehículos europeos, vehículos chinos, si vienen vehículos coreanos, la producción interna, etcétera, los precios de tratamiento para automóviles eléctricos híbridos. Entonces, vamos a hacer una visión qué mismo está pasando con la comercialización por el sector de los automóviles. Ese será el análisis 41. Hacemos revisión a los recuadros, a lo que alcancemos en los pocos minutos que tenemos. Aquí vemos que el riesgo país, es la reducción del riesgo país del Ecuador. Fíjense que ya pasamos en el mes de agosto, comenzó a subir en la Argentina y nosotros seguimos descendiendo. O sea, se posicionaron con menos de un mes de diferencia. Noboa, su primer gobierno, con Milei. Y Milei logró reducir enormemente el riesgo país desde un primer momento. Y el Ecuador no. Incluso el Ecuador tuvo un repunte con los resultados de la primera vuelta. Pero a las finales, ya a este plazo, Noboa sigue bajando, ¿no? Aquí por el paro de la CONAIE le repuntó el riesgo país, pero el mercado lo ha seguido bajando. Y en cambio, aquí tuvo una crisis económica y política. Milei perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires y comenzaron los inversionistas a pensar que iba a perderse el control del dólar y se trepó el riesgo país y Trump dijo, voy a hacer lo que sea necesario para salvarlo a Milei.
y haya bajado el riesgo país. Ya tenemos algunas preguntas. Joaquín Lazo nos dice, ¿cuál consideran que será un escenario inadecuado del riesgo país para una emisión de bonos en mercados internacionales? Bueno, el primer punto, Joaquín, es que todavía no estamos allí. Por lo tanto, si el riesgo país no sigue bajando, no vamos a poder emitir bonos. El riesgo país tiene que ir bajando, entonces eso significa que no tienen que haber cosas que alarmen. Si Novoa cede en el asunto de los combustibles, sería una causa preocupante. Yo pienso que se mantiene el alza de los combustibles, que yo pienso que es lo más probable, porque he mostrado la decisión. Los organismos multilaterales lo van a dar todo tipo de apoyo, y pienso que incluso con lo que Trump está haciendo en la Argentina, algo podría estar pidiendo, no va a ser necesario, de apoyo de Trump, porque son los dos únicos aliados en los países que cuentan en América Latina. Bueno, Argentina cuenta en un primer nivel, el Ecuador cuenta en un segundo, pero Trump tendrá apoyo en ciertos países centroamericanos, pero no lo tiene en México, no lo tiene en Brasil, no lo tiene en Colombia. Incluso Chile tiene gobierno de izquierda también. Perú como que está como neutralizado. Y el segundo apoyo que tiene importante Trump en América Latina es Ecuador, y por lo tanto yo pienso que quiere mostrar que los países con gobernantes que considera afines con él tienen éxito frente a lo que sucede con los que no siguen la política americana. Entonces, yo pienso que el escenario al que podamos emitir bonos ha mejorado sustancialmente con esta medida del riesgo país. Y pienso que los países, los organismos multilaterales van a apoyar al Ecuador. La posición del gobierno americano es que el Fondo Monetario, siendo Estados Unidos el principal sostén del Fondo Monetario, debe apoyar sobre todo a los países amigos de Estados Unidos, sino a los países enemigos de Estados Unidos. Entonces va a haber una presión del representante perdón, de Estados Unidos en el fondo, una presión para que se apoye el Ecuador. Entonces, ha mejorado ese escenario, como digo, una marcha atrás en el asunto del diésel sería un punto importante en contra, o una victoria del correísmo en las elecciones de Asamblea Constituyente. Abusay nos predice: buen día, gracias por el excelente análisis. ¿Pueden profundizar en las tendencias del mercado global del camarón? Bueno, brevemente, porque no es análisis de comercio exterior del camarón, pero el Ecuador tiene una posición favorable. De lo que nosotros sabemos, por todos los contactos que tenemos, el gobierno americano le dice al Ecuador: el arancel que ustedes tienen para el camarón se va a mantener, es un arancel alto, pero toda su competencia va a tener un arancel más elevado. Por lo tanto, este mercado ustedes lo pueden recuperar. Entonces, el mercado americano se mejora. Ahora, el Ecuador es el país, en mi criterio, más competitivo en la producción camaronera. Incluso ha dicho uno de los altos ejecutivos del sector camarero ecuatoriano, que el arancel americano se basa en origen de la materia prima. Entonces, si el procesamiento del camarón en Ecuador es muy caro, lo puede mandar al Asia a procesar y exportar a Estados Unidos, y entra como camarón americano, como camarón ecuatoriano. Entonces, se va a ganar en el mercado americano, y el Ecuador va a tener que ver cómo se defiende el mercado chino y el mercado europeo. En ambas partes está bien posicionado. Si el Ecuador también tiene mejores prácticas sanitarias de las que tienen los países asiáticos, y el mercado probablemente a nivel de precios no va a mejorar, porque también las noticias que salen del Ecuador es que se está siguiendo invirtiendo en el Ecuador. Digamos que, grosso modo,
la mitad de las camaroneras, de las hectáreas de camarones ecuatorianos está tecnificado, está a punto y es muy competitivo, la otra mitad no. Y ahora otro 20% de la producción se va a tecnificar, está en proceso de tecnificación, con lo que va a incrementar drásticamente la oferta de camarón ecuatoriano en un mercado que ya está saturado. Entonces, el camarón ecuatoriano es un mercado que ya está saturado. Entonces, en ese sentido, va a haber, los precios no van a estar buenos, pero la impresión que yo tengo, porque no he hablado con los camaroneros ecuatorianos, es que ellos están pensando que van a tener que desplazar y van a desplazar producción menos eficiente de otros países. Incluso puede ser producción no eficiente de la China. La India va a hacer lo posible por incrementar su consumo de camarón. A la India tampoco le conviene depender tanto de la China porque son países que son antagónicos. Esta lucha por la supremacía, tienen un problema territorial pendiente de resolución. Y entonces yo pienso que los camarones ecuatorianos están viendo el mediano plazo, que dice 1 o 2 años más que tengamos poco nivel de ganancia, porque estamos recuperando espacio, se justifica para consolidar nuestra posición como principal proveedor mundial. Y creo que, como digo, en Estados Unidos van a hacer aumentos sustanciales y eso puede resultar que a la postre, en un futuro relativamente próximo, las exportaciones camaroneras ecuatorianas estén bastante equilibradas entre China, Estados Unidos y Europa, que serían pues las más 3 principales mercados del mundo que les dan mejor posición. De acuerdo con Corea los va a ayudar también, porque camarón, Corea importa mucho camarón y puede entrar en ese mercado también. Y luego la pregunta de Gualberto, la relación comercial de Colombia y Estados Unidos está en riesgo por los últimos eventos suscitados, definitivamente está en riesgo. O sea, si de pronto Estados Unidos dice, eh, nosotros no le vamos a bajar arancel a Colombia y le vamos a avanzar a arancel al Ecuador, le vamos a bajar esto, aumenta la posibilidad de que le bajen el arancel de las rosas ecuatorianas, cuestiones que estaba en duda. Y si le bajan el arancel a las rosas ecuatorianas, en lugar de estar en desventaja como estamos hoy, estaremos en ventaja en relación con Colombia. Si le mantienen el 10% del arancel, que es el nuevo arancel mínimo en Estados Unidos, el nuevo arancel de nación más preferida es el 10%, si le mantienen el 10% y por algún motivo le bajan 0% al Ecuador, vamos a ganar espacio a Colombia. Eso lo veo con más dudas, ¿no? Porque aparentemente la política actual que se anuncia, porque esto cambia todos los días, es que Estados Unidos a los que no produce le va a poner 0. En ese caso debería ser 0 banano para todos. Pero en todo caso, hoy en día nosotros pagamos 10% en banano a Estados Unidos. Colombia, por tener acuerdo comercial, está pagando 0. Entonces estamos en desventaja, pero creo que eso también se va a ir. Bueno, nos acabó el tiempo, nos han pasado 3 minutos y por lo tanto los vemos el próximo miércoles a discutir sobre los aranceles y en general el mercado automotor ecuatoriano. Muchas gracias.